Buenos días, mi nombre es Alonso Aguayo, estamos con Fe y Pensamiento Crítico, leyendo los episodios del libro de Éxodo en esta saga. El capítulo que nos toca leer el día de hoy es el capítulo 28, y en este capítulo vamos a estar un buen rato, es un capítulo medio largo, ¿ok? Y el contexto con el que venimos hablando o leyendo es, el capítulo anterior leímos que el tabernáculo tendrá un altar para holocaustos y un atrio rodeado de columnas. Y se hace toda la descripción constructiva, toda, con qué columnas, de qué tamaños, con qué bases, de qué materiales, con qué cortinas, de qué bordados, de qué tela, de qué, toda la descripción. Y en varias ocasiones Jehová le dice a Moisés: y asegúrate de hacerlo tal como el modelo que te he enseñado. ¿Okay? Entonces ese es lo que hemos venido leyendo ya por 2-3 capítulos. Los capítulos previos a eso fueron las reglas de vida, y luego las reglas constructivas para el lugar santo, el templo, que tiene una división de un lugar santo y un lugar santísimo, y que tiene el arca y cómo va a ser el arca construida, y que tiene en el lugar santo la mesa especial con el candelabro especial, todo de oro y forrado en oro, y cuánta descripción, ¿no es cierto? Además habla del forro y las columnas y las cortinas que lo cubren, y el velo que divide entre el lugar santo y el lugar santísimo, y los materiales de cada elemento. Además habla de las lámparas de aceite como combustible para que ardan en iluminación, ¿no es cierto? Así termina el último capítulo, dice el último versículo: y tú mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, el testimonio se le llama al arca del convenio, las pondrán en orden Aarón y sus hijos. Parece que Aarón y sus hijos son los encargados de administrar el templo. Delante de Jehová desde el atardecer hasta la mañana, estas lámparas ardiendo, siempre iluminando, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel por sus generaciones. Nunca va a dejar de hacerse esto en las noches, en las tardes y en las mañanas, de la tarde hasta la mañana, en el que estén iluminadas las lámparas del lugar santo que está frente al velo que cubre el lugar santísimo, donde está el testimonio, dice que es el arca del convenio, que tiene un propiciatorio, que dijimos que era una tapa, ¿no es cierto?, con unos querubines que con sus alas tapan el arca, y que desde ahí Jehová iba a hablar a quien entre al lugar santísimo, que me parece que solo Moisés podría entrar al lugar santísimo. Ya iremos viendo todo esto. Pues todas estas son las descripciones que hemos venido leyendo hasta ahora, y así entramos al 28. ¿Ok? Y harás, sigue las instrucciones, Jehová hablando a Moisés en esa nube oscura, en esa punta del cerro del monte Sinaí. Están pasando 40 días y 40 noches en todo el tiempo de estas instrucciones. El grupo de 70 ancianos, líderes del pueblo de Israel, están esperándolo a medio camino con Aarón y Hur. Además Josué, su asistente, lo siguió un poco más cerca de la punta, y ya Moisés entró solo, ¿no es cierto? Muy bien. Y sus hijos, ok. Y harás que se acerquen a ti Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Van a ser los encargados del templo, literalmente. Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Parece que son 4 hijos de Aarón, ¿no es cierto? Es Aarón y los hijos Nadab, Eliú, Eleazar e Itamar. Es lo que entiendo. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que me sirva de sacerdote. Interesante. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. También comprende habilidad y destreza, porque se refiere a los que van a bordar, tejer, confeccionar
las vestiduras de honra y hermosura para las vestiduras sagradas para Aarón, ¿no es cierto? Los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, hablarás con ellos. ¿Se referirá al arte con el cual van a hacer estas vestiduras sagradas o son gente sabia? Además, en general. Las vestiduras, y ahora empiezan las descripciones de las vestiduras. Ya habló las descripciones del templo, ahora las descripciones de las vestiduras. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el éfod y el manto y la túnica bordada, la mitra y una faja. 7 elementos: pectoral, éfod, manto, túnica bordada, mitra y faja. 6 elementos. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. El pectoral, ¿qué es el éfod? Éfod, en 1 Samuel, libro que vamos a leer más adelante, ministraba delante de Jehová vestido con éfod de lino. ¿Okay? Supongo que es como una túnica, un delantal, el pectoral, el éfod, el manto y la túnica bordada, la mitra y una faja. ¿Okay? Sean mis sacerdotes, ministradores. Mitra es algo en la cabeza, ¿no es cierto? Turbante dice acá. Bueno, ¿qué será? Y si le preguntamos que nos grafique a nuestro asistente, la escritura dice: grafícame solamente el pectoral. Muy bien. Y así quisiera, porque si le digo grafícame todo, va a hacer sus propias cosas que a veces no me gustan. Mira, este es el pectoral. Está muy buena la representación. Vamos a entrar a capítulos, si no es este mismo tal vez, que va a describir las piedras y el ornamento y el detalle y la tela y todo. Ahora le vamos a decir grafícame el éfod. Luego el manto y la túnica bordada. Mucho demora, ¿no? Tomarán oro y azul y púrpura y carmesí y lino fino y harán el éfod, que lo vamos a graficar ahorita. Mira el éfod. Entonces es como un chaleco, ¿no es cierto? Y harán el éfod de oro y azul y púrpura y carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Esa palabra, ¿no? Mucho detalle, muy hermoso. Y ¿dónde está? Primorosa. Versículo 7. Tendrán 2 hombreras que se junten en sus 2 extremos, y así se juntarán. Parece que lo ha hecho bien, ¿no? Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el éfod, o efod, será de la misma obra de una sola pieza, de oro, azul, púrpura y carmesí y lino fino torcido. Bueno. Supongo que debí darle más contexto, ¿no es cierto? Ahora está haciendo el manto. Mira este manto. Aquí tienes la representación del manto sacerdotal según la descripción bíblica. Muy bien. ¿Qué más dice del manto? Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Estamos hablando de grabar en las piedras, ¿ok? 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Nombre de los hijos de Israel. ¿Qué nombres está hablando? Y 6 nombres en una piedra, 6 nombres en la otra. 12 nombres. ¿De qué nombres está hablando? Si
Está hablando de las 12 tribus de Israel. Los nombres de los hijos de Israel. Israel es el nombre que se le dio a Jacob, el patriarca original de estos 12 hijos. De tantas historias que hemos leído, ¿no es cierto? Ya hace 500 años casi de eso. Entonces, los nombres de las 12 tribus, que en 500 años se han multiplicado de maneras impresionantes. ¿Ok? 6 nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al orden de su nacimiento. ¿Te acuerdas el orden de su nacimiento? Creo que acá está. Acá. Sí, acá está. Primero Rubén, luego Simeón. Pero Rubén fue sacado, ¿no es cierto? Entonces tal vez Rubén no, sino añadimos a Efraín y Manasés. Quitamos a José también. José representante de Efraín y Manasés. Entonces primero Simeón, después Leví, después Judá, después el 3. El 4 sería Dan, luego Neftalí, el 5, el 6 es Gad, el 7 Aser, el 8 es Isaacar en su orden de nacimiento. El 9 es Zabulón, el 10 es Benjamín y después vienen los hijos de José que serían Efraín y Manasés. Y recordamos todas las historias de los cambios de primogenitura y la venta de primogenitura y lo que Isaac hizo las manos cruzadas dando la derecha al menor y todo esto, ¿te acuerdas? Bueno, entonces ese es el orden en el que está diciendo que ponga los nombres en las 2 piedras. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Ok. A ver, estábamos en nuestro asistente. El manto, ¿qué falta del manto? Las vestiduras, el manto y la túnica bordada, la mitra y una faja. Grafícame la túnica bordada. Luego va a ser grafícame la mitra, ¿no? Grafícame la mitra. Eso es la túnica bordada, la mitra y una faja. Entonces, de obra de grabador, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las sombreras del éfod. Oh, sobre las sombreras de esto. Acá las 2 piedras. Una con 6 nombres y otra con 6 nombres. ¿Dónde está? Y pondrás como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros como un recordatorio. Harás pues engastes de oro. Y 2 cadenillas de oro puro las harás en forma de trenza. Y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. ¿Qué es los engastes? A ver, acá la túnica bordada. Todavía no la saca. Hubo algunos problemas al intentar generar la imagen. Si deseas puedo intentarlo de nuevo. O hacer algún ajuste a la descripción. ¿Cómo te gustaría proceder? Hazlo de nuevo. ¿Qué le pasó? Luego vemos los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro y azul y púrpura y carmesí y fino torcido. Lino fino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Así y así. Un pectoral más o menos. ¿No es cierto? Y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Así lo hizo nuestro asistente. 4 hileras de piedras. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. Solamente 3 piedras. Y acá me he metido 5. Pero nos da una idea, ¿no es cierto? Acá está la túnica, por ejemplo. Una túnica bordada. De acuerdo a la descripción bíblica. ¿Ok? Tal vez debería pegarle todo el capítulo para que saque más información de cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? Después de la túnica que venía, la mitra y una faja. La faja queda irrelevante, pero grafícame la mitra. Si es un turbante o qué, de acuerdo a la tradición judía.
habla de que la primera fila de piedras en el peto, en el pectoral, va a ser 3 piedras: sárdica, topacio y esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, 3 por 4, 12, ¿no es cierto? La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Engastes, es como porta algo. También hará espectacular. ¿Dónde estamos? 21. A ver, ¿cómo nos dibujó la mitra? Santidad al Señor le pone acá. Aquí tienes la mitra sacerdotal según la descripción bíblica. Interesante. No podemos tomarlo literalmente nada de esto, ¿no es cierto? Nada de esto. Ahora grafícame a el sacerdote Aarón, entre paréntesis hermano de Moisés, usando todos estos elementos descritos en el pasaje mencionado. A ver cómo nos va. El 21. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello. Cada uno con su nombre serán según las 12 tribus. ¿Ves? A esto se referían los 12 nombres. Harás también el pectoral de cadenillas. No, harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenza de oro puro. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, en el pectoral, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. O acá abajo. Acá, en el pectoral arriba o abajo, ¿no? Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los engastes y las pondrás en las hombreras del efod, en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde, lo que está en la parte interior del efod. Uf, tremenda descripción, ¿no? Mira esta imagen. Supongamos que este es Aarón. Ahora mire esta mitra. Esta mitra es totalmente... Este es un problema. Acá hay una cruz. ¿Es esto un símbolo judío de la época de Moisés? Judío no debí decir, israelita. No creo, ¿no? Esta mitra más parece de una mitra papal de la actualidad, del cristianismo actual. Pero bueno, acá no veo el pectoral, no me gusta nada esta imagen. Nada de nada. Horrible. Pero bueno, me alegra haber visto más o menos la túnica, el manto, el efod. Tenemos claridad del efod ahora, ¿no es cierto? Además tiene unas piedras acá en las hombreras y de esas piedras cuelgan unas cadenillas de oro y de esas cadenillas cuelga el pectoral, que solamente tiene 3 piedras y 4 filas. 3 por 4, 12 piedras, y cada una de un material específicamente mencionado que representa a cada una de las 12 tribus. Ok, suficiente gráfico creo para toda esta descripción. Podríamos seguir pidiendo más y más y más, pero no le veo mayor relevancia. Ya lo comprendo. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera, debajo de las 2 sombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarás el pectoral con sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral, el pectoral del efod. Está bien amarradito con estas cadenas. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim. Esta es una nueva inclusión acá. El Urim y el Tumim. Que dice en hebreo luces y perfecciones. Qué extraño traducción. Luces y perfecciones. Urim y Tumim.
para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Y ahora habla del manto. Es lo único que habla del Urim y Tumim. ¿Qué es el Urim y Tumim? Así se escribe, Urim y Tumim, con M también en la última. El Urim y Tumim son objetos mencionados en la Biblia que formaban parte del atuendo del sumo sacerdote de Israel y se usaba para obtener respuestas de Dios en momentos de decisiones importantes. Aunque no se describen con precisión en los textos bíblicos, se cree que eran dos objetos sagrados que se guardaban dentro del pectoral del sumo sacerdote, junto con las piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Significado y uso y referencias bíblicas. Aquí es donde estamos leyendo y también lo vamos a ver mencionado aquí y aquí. En 3 lugares de toda la Biblia se menciona el Urim y Tumim. Significado y uso. Urim significa luces y Tumim significa perfecciones o verdades. Por eso esta traducción de acá, luces y perfecciones. O verdades, luces y verdades. Los términos sugieren que estos objetos estaban relacionados con claridad y justicia divina. El sumo sacerdote lo usaba para consultar la voluntad de Dios en asuntos específicos, especialmente decisiones cruciales sobre el liderazgo o la guerra. Pero ¿cómo lo usaba? ¿Cómo era? ¿Qué es el Urim y Tumim? ¿Es un objeto así o así o así o se cuelga? No sé. ¿Cómo es? Se cree que el Urim y Tumim eran un tipo de sorteo sagrado o un mecanismo similar para discernir la dirección correcta, aunque su funcionamiento exacto es un misterio. Aquí dice que el Urim y Tumim deberá estar dentro del pectoral del juicio. Si está dentro del pectoral, es algo pequeño, plano, se me ocurre redondo incluso, pero no lo sé, que era parte de las vestiduras del sumo sacerdote Aarón. En Números y en 1 Samuel también se menciona que se usaban para consultar a Dios. Aunque se desconoce su naturaleza exacta, el Urim y Tumim representaban un medio legítimo y sagrado de comunicación divina en el contexto religioso del antiguo Israel. Entonces, ¿de dónde salió el Urim y Tumim? Porque esta es la primera vez que se menciona. Pero el Urim y Tumim es algo que construyes bajo las instrucciones de Dios o Dios te lo dio. ¿De dónde vino por primera vez el primer Urim y Tumim? Supongo que no hay respuesta para eso. La Biblia no especifica exactamente de dónde provienen o cómo se fabricaron los primeros Urim y Tumim. Sin embargo, se introducen por primera vez en el contexto de las instrucciones que Dios dio a Moisés para la creación del atuendo sacerdotal de Aarón. Primera vez que lo leemos. El primer sumo sacerdote de Israel durante el periodo del Éxodo. Aarón, el hermano de Moisés. Origen según la Biblia. Especulación sobre su origen, sigue hablando acá. Éxodo es el primer lugar donde se menciona el Urim y Tumim. Y pondrás en el pectoral, bla, bla, bla. En este pasaje Dios da a Moisés las instrucciones detalladas para confeccionar las vestiduras sagradas del sumo sacerdote, incluyendo el pectoral del juicio, que debía contener los Urim y Tumim. Pero, ¿y de dónde salió el Urim y Tumim? No se menciona quién exactamente los fabricó, pero el contexto indica que fueron preparados por los artesanos designados para crear el resto de las vestiduras sacerdotales. Estamos asumiéndolo, porque si fuera así hubiera indicado cómo se fabrica el Urim y Tumim, tal como ha dicho cómo va a fabricar el pectoral y las vestiduras y la túnica y el efod y todo. Pero el Urim y Tumim solamente lo dice, vas a poner el Urim y Tumim ahí. ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿De dónde vino? Propósito y diseño. Aunque no se explica su creación o el proceso exacto de cómo se hicieron, su propósito era servir como instrumentos divinos para consultar a Dios en situaciones críticas. Es como un objeto que usamos como medio de conexión, medio de inspiración, medio de respuestas. ¿Y cómo viene la respuesta? ¿Se lee en el Urim y Tumim, que no sé cómo es?
o aparece aquí, o qué. ¿Y por qué es necesario el Urim y Tumim? Porque Moisés hasta ahora ha hablado con Dios todo este tiempo, y los profetas antiguos, Noé y Adán y todos los anteriores mencionados, Abraham, Isaac, Jacob, no se menciona que hayan usado el Urim y Tumim para conversar con Dios. ¿De dónde sale esto? Aunque no se explica la creación, el propósito para consultar a Dios en situaciones críticas. Se colocaban dentro del pectoral del juicio, lo que simbolizaba que el sacerdote, al usarlos, llevaba el juicio y la voluntad divina sobre su corazón. Ahora, si es solamente un símbolo, excelente, solo quería saberlo. Especulación sobre su origen. Dado que la Biblia no provee detalles concretos sobre cómo llegaron a existir los Urim y Tumim, algunas teorías han surgido a lo largo de los siglos. Bueno, teorías. Instrucción divina directa. Se asume que Moisés recibió instrucción directamente de Dios para su fabricación como parte de las órdenes divinas para el tabernáculo y las vestiduras sacerdotales. Totalmente de acuerdo, simplemente hubiera esperado encontrarlo descrito también. Elemento sagrado preexistente. Es otra teoría. Una es que Jehová le dijo a Moisés cómo construir el Urim y Tumim, pero no está escrito. Otra es que vino de antes. Teorías, Algunos eruditos sugieren que el Urim y Tumim podrían haber sido elementos rituales ya conocidos por los israelitas o adoptados de tradiciones anteriores, pero la Biblia no confirma eso. Ya está. Es una idea nomás. En resumen, el Urim y Tumim aparecen por primera vez en la narrativa del Éxodo como parte del vestuario sacerdotal, pero su origen exacto no se detalla más allá de las instrucciones divinas dadas a Moisés. Muy bien. Entonces, es un objeto. ¿Ok? Ya veremos más adelante si recibimos más luz al respecto. Harás el manto del efod todo de azul. Azul no es el color, es el material. Hay un material que se llama azul, que tiene un color azul, sí, pero es un material especial, muy, muy, muy fino. Y en su centro, arriba del manto, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde. Y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Así nos hizo el dibujo. El manto. Ahí está, mira. Sí lo hizo. Ahí están las flores, están los frutos, es el azul y las campanillas. Interesante. Una campanilla de oro y una granada. La granada. Una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Está repitiendo, ¿no es cierto? Una campanilla de oro y una granada. Una campanilla de oro y una granada. O sea, está diciendo intercala, ¿no es cierto? Una campanilla de oro y una granada. No, acá hay solo campanillas de oro. Alrededor de todo el manto, todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. ¡Ja! Qué interesante. No puedo darle sentido espiritual de largo plazo y aplicación personal a estas cosas tan radicales, ¿no es cierto?, tan descriptivas. No es mi deber, no tengo que entenderlo, pero está intenso. Además harás una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, y dirá santidad a Jehová. Ahí está, eso sí lo habían puesto nuestro graficante en la mitra, ¿no? Holy to the Lord, es santidad al Señor. Excelente, santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Ahí está, por la parte delantera de la mitra estará. Aquí lo puso en la parte trasera. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas.
y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estarán continuamente para que hallen gracia delante de Jehová. No estoy seguro, pero aquí veo una simbología, una similitud con el proceso expiatorio. La gente va a entregar sus ofrendas. La gente es pecadora. Nada pecador o nada de pecado puede entrar en la presencia de Jehová. Entonces, llevará Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus ofrendas. El hecho que yo consagre algo, lo dedico a Dios, no significa que esté limpio y puro. Yo no estoy limpio y puro. Tiene que haber el sacrificio expiatorio del gran Cordero de Dios sin mancha y sin culpa para que se ofrezca en pago de la justicia de los pecados de todos. Entonces, esa expiación ya se realizó y Jesús es el intermediario, y al yo marcar el marco de mi vida con la sangre del Cordero de Dios, se me admite, si así lo deseo y cumplo con las exigencias del que ahora está a la puerta. El mismísimo Jesús, ya no está la justicia a la puerta que me cobra cada una de mis deudas, sino Él ya pagó mis deudas, ahora Él está a la puerta y Él me deja pasar si es que yo cumplo con su voluntad, la cual es mucho más cumplible que lo que requiere la justicia por mis pecados. Entonces, mi ofrenda de mi vida hacia Él es una vida sucia, pero Él la lleva y la santifica ante el Padre. Entonces, Aarón está aquí jugando la posición simbólica del Salvador, el expiador. A Él se le entregan las ofrendas y Él las entrega a Dios. Eso es lo que entiendo. Y de esta manera expía las impurezas del pueblo para comunicarse con Dios. Y toda esta simbología de las ropas y los linos y los cadenitas y las piedras y los nombres y los petos, ¿cómo se llama esto? Chalecos, el efod. Y cada detalle es para representar, ¿qué decía al inicio? Al inicio. Honra y hermosura, en el versículo 2. Es para representar honra y hermosura. Y si Aarón va a representar al mismísimo Hijo de Dios, al mismísimo expiador de los pecados y salvador del mundo, tiene que ser lo más honroso y hermoso. Estoy tratando de unir los puntos que estos capítulos nos dan. ¿Okay? Entonces, llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus ofrendas, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que hallen gracia delante de Jehová. De alguna manera, Aarón va a representar el filtro expiador de que lo ofrecido de buena intención, en una santa intención, como ofrenda, aunque sea mis granos de arroz o mi corazón quebrantado y mi espíritu contrito, ofrezco esto, entonces es recibido por este mediador. En este caso, simbólicamente, Aarón va a funcionar como tal para ofrecerlo a Dios. Y en él y toda esta sacrosanta representación vestuaria de su honra honra y hermosura. ¿Dónde estábamos? Entonces hallarán gracia delante de Jehová. Eso es lo que entiendo, ¿ok? Le quiero ver una similitud representativa del significado de toda esta perifernalia físicamente descriptiva o descrita. 39. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón, harás túnicas.
También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Tiaras son estas cositas que se ponen acá para sujetar el pelo o la mitra, que en este caso es como un turbante, eso, como un turbante. Para honra y hermosura. El propósito es la representación de lo más honroso y hermoso que el cielo nos ha ofrecido, a su propio Hijo Jesucristo. Es la similitud que empiezo a entender por el rol filtrador entre lo ofrecido santamente, entre lo pecador ofrecido santamente y la limpieza del pecado para que la ofrenda santa halle gracia ante Dios. Y con ellas, 41, vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? Aquí Jehová le está dando instrucciones a Moisés, para que Moisés mande a hacer todos estos asuntos sagrados con la descripción exacta, y además los vas a ungir, los vas a consagrar y los vas a santificar. Ungir, unción, consagrar, autoridad, sacerdocio, santificación. Aquí lo que estoy viendo es que hay dos niveles de autoridad. Definitivamente los hay. Porque uno está dándole a Aarón toda esta autoridad representativa de expiación entre el pueblo y Dios. La autoridad del sacerdocio, la autoridad de Dios dada a Aarón, se llama sacerdocio. Y es el sacerdocio que se le dio a Aarón para estas funciones en el templo. Pero ¿quién se la da? Se la da Moisés. Obviamente Jehová le dice a Moisés, dale a Aarón. Entonces, si Jehová le dice a Moisés, Moisés tiene la autoridad. Y Moisés se la da a Aarón. Pero obviamente el que da una autoridad tiene más autoridad. Entonces Moisés sigue siendo el del sacerdocio mayor. Y le va a dar un sacerdocio menor que él a Aarón para cumplir estas funciones necesarias. Yo veo acá dos niveles de autoridad, uno más alto que otro, por más alto que el bajo sea. Porque tú con tu mayor autoridad, Moisés, vas a ungirlos, vas a consagrarlos, vas a santificarlos, y entonces con esa respectiva autoridad que te he dado a ti y tú les das a ellos, entonces ellos serán mis sacerdotes, que representarán me representarán con autoridad. Eso es el sacerdocio de los sacerdotes, ¿no es cierto? 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez debajo de todas estas capas, ¿no? Mantos. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Es como un legging, una licra, un short, no sé si era apretado o no, pero desde la cintura hasta los muslos. Y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo. ¿Se está viendo lo que...? No se está viendo, ¿no? A ver, voy a mover esto para acá. Ahí. A ver, mejor. Y los llevarán puestos estos calzoncillos. Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Cualquier cosa que genere culpa o no debió ser hecha así, muerte. Los repite varias veces, ¿no? Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Todo esto dicho, o los calzoncillos solamente. Obviamente todo, ¿no? Tabernáculo de reunión, tienda de reunión. Muy bien, es la descripción ahora de las ropas de los sacerdotes
consagrados para estas funciones dentro del templo. Ese ha sido el capítulo 28. Mucha descripción. ¿Qué nos traerá el 29 y el 30? Porque eventualmente Moisés tiene que bajar con las tablas de la ley que Dios ha prometido. Muy bien. Entonces aquí dejo este episodio, una descripción que deja bastante que pensar respecto a la simbología tan detallada de cada una de estas cosas. Y algo que me da curiosidad, y no lo voy a hacer ahora, es respecto a las piedras. Esta de acá. Esta de acá. Una piedra para cada tribu. Y una piedra específica. Y tenemos que van a ser escritos los nombres en el orden correspondiente de su propio nacimiento. Entonces, ¿qué significa la piedra sárdica para la tribu de... ¿Quién es? De Simeón. ¿O qué significa la piedra esmeralda para la tribu de Leví? ¿O qué significa la piedra... esta es la primera hilera, no. Topacio, perdón, para la segunda y esmeralda para la tercera. Y la esmeralda, ¿cuál es? Es Judá. En la segunda hilera, una turquesa y un zafiro y un diamante. Y me interesaría saber, comparar, en los últimos capítulos de Génesis, hemos leído las bendiciones que Jacob, padre, dio a sus hijos 12 antes de morir. Y eran todos unos capítulos con bendiciones, 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 bendiciones. Me gustaría ver un estudio profundo de esas bendiciones comparado con un estudio profundo de los significados de estas piedras asignadas a cada una de estas tribus. Y cuál es la relación y por qué. No lo voy a hacer ahora, ¿ok? No lo voy a hacer. Pero me interesaría mucho ir por esa línea de pensamiento. Y así cierro este episodio. Nos vemos en el próximo episodio.